El lunes arrancábamos la semana con un documento firmado por el fiscal general de la Corte, Eduardo Quattropani. Lo habíamos separado por ahí, les pido por favor que lo compartamos, que obedece a este traumático episodio sucedido el 17 de octubre en el interior del edificio 25 de Mayo, donde una persona, un policía retirado, condenado por delitos contra la integridad sexual, abuso de menores, pero una condena que no estaba firme, quedaba alguna instancia superior por ahí pendiente, le había posibilitado estar todavía con una libertad ambulatoria. Fíjate lo que hemos hecho con y tenía otra causa en ciernes. Esta persona entró al Palacio de Tribunales con un arma de fuego, 2 cargadores, se terminó quitando la vida delante de las personas que estaban ahí a eso de la 1 de la tarde. Obviamente tenía municiones para haber hecho una masacre al estilo de lo que está sucediendo en otros países del mundo. Este es el documento, el comunicado del fiscal general de la Corte, Eduardo Quattropani. Yo he señalado acá algunas partes que me parecen sustanciales. El peligro que se corre en el Poder Judicial ha sido y es creado por algunos jueces que deciden que gente juzgada por estar condenada esté en libertad. Y es muy reiterativo Quattropani con este criterio de gente que está juzgada. ¿Qué significa que está juzgado? Que no tiene nada que perder, que ya está. Decisiones que, más que garantistas, se inscriben en el libertinaje procesal. Esto de permitir que estas personas que tienen sentencia estén todavía con libertad ambulatoria. Y un poquito más abajo, fíjate, nadie se debe sentir ofendido ni agraviado, por el contrario, deberán sentirse orgullosos de ser los zafaronianos a la sanjuanina, es decir, sin demasiado apego doctrinario. Está con nosotros el titular de este consejo profesional que nuclea a los fiscales y a los asesores acá en la provincia de San Juan, que se llama Confías, la agrupación, y es Fabricio Medici. Gracias, Fabricio, por acompañarnos, un gusto como siempre. Gracias, Daniel, por la invitación. Bueno, y entiendo que esto es una preocupación compartida, ¿no?, por parte de todos los integrantes del Ministerio Público Fiscal. Tal cual, Daniel. El punto de inflexión fue este caso que vos narraste, pero esto venimos advirtiéndolo hace rato. En este sentido, me parece menester destacar que desde el Ministerio Público Fiscal, desde la puesta en vigencia del sistema acusatorio en febrero del 2021, siempre tuvimos una posición coherente, no pendular ni vacilante. Siempre nos opusimos y nos pareció una aberración que una persona condenada a una condena y cumplimiento efectivo pudiese estar en libertad en el interín que esa causa transitara diversas instancias con motivo de recurso. Nosotros entendemos, y así lo solicitamos siempre, una vez que una persona es condenada a una pena de cumplimiento efectivo, que se dicte una prisión preventiva hasta que esa sentencia quede firme. Pero esto ha sido resistido por la jurisprudencia local o la doctrina local. Acá cabe una salvedad, Daniel, que hay mucha gente no sabe y es válido decir. La jurisprudencia actual de la Corte de Justicia se enrola en la posición de Fiscalía. Bien. Los que están permitiendo esto son jueces que integran el Tribunal de Juicio y parte del Tribunal de Impugnaciones. ¿Por qué digo parte? No les obliga. El doctor Daniel Guillén, que es juez del Tribunal de Impugnación, se enrola en la posición de Fiscalía. Pero hay jueces que no. Hay jueces que no. ¿Y qué hacen estos otros jueces? Estos otros jueces hacen el siguiente silogismo. La prisión preventiva es una medida cautelar que tiene por objeto evitar riesgos procesales, que son 2, fuga y entorpecimiento. Ellos interpretan que bajo ciertos parámetros esa medida cautelar no rige y una persona condenada a una pena, reitero, cumplimiento efectivo, puede transitar el proceso en libertad hasta que esa condena quede firme. El tema, como decía Quattropani, es que tenés casos y casos, ¿no? Y hay personas condenadas por delitos contra la integridad sexual que están juzgadas y que pueden terminar cometiendo, hechos como este del 17 de octubre.
Claro, creo que hay un paso más adelante, Daniel, también. A entender de Fiscalía, y siempre lo argumentamos. Cuando una persona que concurre un juicio oral de libertad se lo condena a una pena de cumplimiento efectivo, como este caso que estaba condenado a 5 años, siempre Fiscalía solicita la prisión preventiva. No por una postura, califiquémosla, antojadiza y caprichosa, sino porque el riesgo de fuga se acreciente. Y esto no lo decimos nosotros, lo dice la doctrina, lo dice la jurisprudencia de nuestra Corte de Justicia en particular. ¿Por qué se acrecienta el riesgo de fuga? Porque una cosa es una persona sometida a proceso en los albores de una investigación judicial y otra persona que se encuentra en una situación de condenado con condena no firme. Son escenarios totalmente distintos. Entonces, necesariamente, la presunción de inocencia se debilita y el riesgo de fuga aumenta. Si vas a este caso que vos señalas, inclusive, se lo condena una causa, en el interín se comienza otra causa, también por un delito contra la integridad sexual con otra víctima menor, luego esta persona se quita la vida, el desenlace lo sabemos todos, pero ¿a dónde quiero llegar? Dejo una carta donde dice, si me viene a buscar la policía, dígale que estoy, creo que en el departamento de Hachal. Era evidente que el riesgo de fuga se plasmó en una fuga. Y esto es lógico, me estoy metiendo en un terreno ya psicológico, porque es la situación de impotencia que siente una persona que nunca fue a la cárcel, que va a tener que ir 5 años al servicio penitenciario. Y que es policía retirado. Claro. Entonces esto es lógico y a mi entender, y esa es la posición, reitero, uniforme en la totalidad del Ministerio Público, una persona condenada en cierre efectivo necesariamente debe ser detenido en prisión preventiva hasta que este proceso transite las diversas instancias procesales. Se plantea también que una cosa es, como de hecho ha ocurrido, ajustar los mecanismos para acceder al Palacio de Tribunales. Pero eso no te da seguridad a vos, ni a mí, digamos, a los que estamos en la vía pública. Claro. Eso es seguridad dentro del edificio. Claro, eso es un tema propio de seguridad y de gestión policial, no digo ajeno, está correlacionado sin duda, pero es un tema de gestión de medidas de prevención. Te digo lo que yo vivencié, yo soy coautor del anteproyecto, este Código de Procedimiento, y nos mandaron a diversos sitios del país. Yo crecí, entré de empleado a tribunales con el sistema viejo, la vieja máquina de escribir, los jueces investigaban, todo un proceso oscuro, no se debía hablar con la prensa, los jueces hablan por sus sentencias, conceptos anacrónicos para los tiempos que corren. Con ese motivo nos llamaron a vivenciar el sistema en distintos lugares. Y fui a Santiago de Chile. Chile es la meca de este sistema acusatorio en América Latina. Se hizo en el año 2006 bajo el gobierno de Ricardo Lagos. ¿A dónde apunto? Se crea un centro de justicia en Santiago que es un edificio enorme. Para ingresar a ese centro de justicia, Daniel, primero hay unos barrotes donde la PDI o los carabineros te piden el documento y con qué motivo vas, citado y demás. Nosotros éramos un contingente ceja, estábamos en una lista. Atravesamos un playón enorme, similar al del centro cívico nuestro. ¿A dónde quiero llegar? Previo a entrar a la sala de audiencia, era una situación análoga, similar, idéntica cuando vos tomas un vuelo en avión. Primero un escáner, sacate el cinturón, sacate la lapicera, todo. Los hombres las mochilas, las chicas las carteras, e inclusive decomisaban, después se lo devolvían cosas insólitas, a las chicas una pinza de depilar, a los hombres... Y recién ahí ingresás a la sala de audiencia, vale decir, recaudos mínimos, pero como bien dices vos, a lo que va a suceder en la sala de audiencia. El fiscal se vuelve a su casa, yo llevo a mi hija al colegio, voy a hacer deporte, otras actividades, la seguridad ahí cobra otra entidad, ¿no? Claro, digo, cada vez que un juez resiste el arresto preventivo de una persona que tiene condena en primera instancia, esa persona está en la calle y en este caso, este policía retirado había estado en circulación portando ese arma con 2 cargadores y buscando al juez Barbera y a la fiscal Ingrid Schott. Sí. ¿Sabes lo que pasa, Daniel? Y es muy válida y muy linda la entrevista para instalarlo, porque se han banalizado una serie de términos. Garantismo. Garantistas somos todos, yo el primero. Flaco favor se hizo en este país cuando se conculcaron garantías constitucionales en la dictadura.
El tema es cuando se banaliza y ese garantismo se vuelve radicalizado o exacerbado. Entonces alguna en la parte dice, sobre pretexto de que se conculcan garantías constitucionales, esta persona en libertad hasta la finalización del proceso. Para esto no comparto. Vos me señalas eso y te estás olvidando de las víctimas. Llevémosle un ejemplo práctico que sucedió en el país. El crimen de Ángela Rawson en el 2013, que fue detenido Mangieri. En el 2013 ocurrió el hecho. En el 2015 se lo condena a reclusión perpetua. No recuerdo bien la calificación, pero era típico caso de femicidio manual. Un abuso sexual y homicidio, crímenes causas para tapar ese abuso sexual. Se lo condena en el 2015. En el 2017 la Cámara Nacional de Casación Penal en pleno confirma la condena. Y luego arbitra una serie de medidas procesales la defensa. El último creo que fue un recurso de queja en el 2018 a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ya está firme la condena, por eso hablo del caso. En la lógica de esta persona, del 2013 al 2018, Mangieri debió quedar en libertad. Era un encargado de edificio, un portero, tenía arraigo, estaba casado y no tenía antecedentes. No había riesgo de fuga. Preguntémosle a la gente qué opina. Y una locura. Yo comparto. Y vos también. Porque puede ser reincidente. O sea, te estás hablando de un tipo con un antecedente complejo. Que era un crimen con mayor crueldad que ese todo el mundo sabe. Entonces tenemos que decir, señor Mangieri, habida cuenta que, mi entender, usted es un encargado de edificio, no tiene antecedentes, está casado, tiene arraigo, puede quedar en libertad hasta que la condena quede firme. Nos hagamos cargo después de las consecuencias. Para mí, si vale la expresión, pensar de esa manera, estoy hablando, reitero, de personas condenadas a una sentencia condenatoria a cumplir en el servicio penitenciario que no esté efectivo, los podemos calificar de fugitivos de la realidad. ¿A ustedes les consta que este hombre que se quitó la vida estaba buscando a la fiscal Schott y al juez Barbera? Por menores de esa causa yo no intervine, Daniel, no tengo tantas precisiones. Tengo el siguiente concepto. Eso me llegó por trascendido que los estaban buscando. Lo que sí está claro, que esto es importante decirlo, en el interín que esta persona estaba en libertad, se inicia una nueva causa contra un delito contra la integridad sexual, contra una víctima menor y en la misma unidad fiscal. O sea, tengamos trascendencia de lo que está ocurriendo. Decretar el encierro preventivo no es una cuestión antojadiza y caprichosa, tienen que haber parámetros. Y una sentencia condenatoria, aunque no esté firme, pero va en cierre efectivo, a mi entender es un parámetro válido para ordenar una prisión preventiva. Si no, suprimamos la prisión preventiva del Código, directamente, toda libertad hasta que una condena esté firme. La jueza Analía Larrea habló, hoy publica declaraciones suyas en el Diario de Cuyo y plantea que los jueces están ni más ni menos que respetando el Código de Procedimiento, que no se están apartando del Código de Procedimiento. Sí, antes que nada, respeto a Analía, la conozco mucho, pero a mi entender ese es un concepto equívoco y desacertado. Reitero el precedente, la Corte de Justicia opina lo contrario que lo que opina la doctora Larrea, ¿no? Como presidenta del Colegio de Magistrados, claro. ¿no? De eso estamos hablando acá. Esto es derecho, la batalla de los argumentos. Va a estar mi posición y la de Analía, sin duda. Creo que la nuestra es una ubicación, por un lado, parcializada. ¿Por qué, Daniel? Expliquemos el rol de los fiscales. Mi deber esencial es velar por la legalidad del proceso, que nos distingue de una dictadura propia de un país republicano. Ahora bien, cuando se respetan las garantías, cuando se da el debido derecho a la defensa, se ventila la prueba en instancia de juicio oral, se lo condena, yo me debo a las víctimas. Y la víctima, flaco favor le hace si tiene que expresar. Imagínate el estado de la víctima. Lo esencial para una víctima es que transite un proceso en un estado, ¿cómo calificarlo?, de paz y tranquilidad espiritual, sabiendo que su agresor, el que mató a la hija, está libre hasta que quede firme la condena. Y no es una postura que la digo a tontas y a locas. Hubo un tribunal de juicio que lo juzgó, se ventiló toda la prueba y lo condenó. No estoy en los albores al inicio de la investigación. Sí, no se está cercenando la presunción de inocencia. Claro. Sí. ¿Y entonces cómo sigue esto adelante? Porque asistimos a un debate público frente a un hecho muy conmocionante que vos me decís, me dijiste al comienzo de la entrevista, no es la primera vez que pasa, que nos enfrentamos a esta controversia. Lo que pasa es que ahora llegó a un punto, a un hecho de sangre. ¿Cómo se sigue hacia adelante? Nosotros los fiscales instando y tramitando toda la vía recursiva para evitar estos casos.
Pero la última decisión, y está bien que sea así, es la decisión que tomen los jueces. A mi entender, reitero, parte del Tribunal de Impugnación, porque el doctor Guillén se enrola en la posición nuestra, son criterios desacertados y equívocos, de que una persona para ir a prisión preventiva tenga que ser menester que la sentencia condenatoria quede firme. Y si hay un juez que lo entiende como ustedes, bueno, por lo tanto hay otros jueces que eligen, optan por otra lectura. Sin duda, creo que es una batalla cultural y sin ánimo de ser petulante y nada por el estilo, creo que la vamos a ganar porque la mayoría de la población está del lado nuestro. Muchas gracias, Fabricio. A sus órdenes. Fabricio Medici, fiscal, y además es el presidente del colegio, ¿no?, de fiscales y asesores de la provincia de San Juan en el marco de esta disputa doctrinaria, jurídica. Mira, te la sintetizo. Es un violador que tiene condena en primera instancia. ¿Tiene que ir inmediatamente a la cárcel o puede seguir en libertad hasta que agote cada una de las instancias recursivas, hasta llegar a la Suprema Corte de Nación? Bueno, ahí está el debate y la fuerte posición de los fiscales hacia los jueces, diciéndoles: jueces, ojo, porque esto puede tener consecuencias mucho peores. Pausa, ya volvemos.